Chicos, bienvenidos. Vamos a continuar con la clase de física 1. Ahora vamos a ver el tema de estática. Vamos a empezar con la fuerza. La fuerza va a tener una magnitud escalar y vectorial. En su magnitud escalar nos dicen que es cualquier cantidad física positiva o negativa que se puede especificar por completo mediante su magnitud. La fuerza de manera vectorial va a ser una cantidad física que requiere tanto su magnitud como su dirección. Para su descripción completa se representa mediante una flecha. ¿Ya? Va a ser representada mediante una, aquí tenemos la fuerza A, va a ser representada con una flechita hacia arriba, en la parte de arriba. Esta fuerza va a tener una notación escalar y notación vectorial. La notación escalar se va a dividir o se va a descomponer en Fx y Fy. Por ejemplo, acá tenemos el eje X. Aquí va a estar el eje Y. Las coordenadas. Aquí va a haber una fuerza. Aquí va a estar la fuerza F. Ya, ahí va a estar la fuerza F. Esta fuerza F se va a descomponer en el eje X y en el eje Y. Esta descomposición la van a llamar como, va a ser conocida como componentes rectangulares. ¿Ya? Fx y Fy van a ser conocidas como componentes rectangulares. Y su notación escalar va a ser f de x igual, aquí vamos a poner el ángulo teta. El f de x va a ser igual a la magnitud de f por el coseno de teta. Este va a ser el ángulo teta. El f de y va a ser igual a la magnitud f por el seno del ángulo teta. La notación vectorial de esta fuerza, vamos a tener que la fuerza va a ser igual a f de x por el vector unitario y, que este vector unitario y se va a encontrar en el eje x, y el vector unitario j va a estar o va a representar al eje y, más la fuerza con respecto al eje y por el vector unitario j. Ahora, las componentes rectangulares. Vamos a ver aquí que la fuerza resultante se determina a partir de la suma algebraica de sus componentes. Aquí vamos a ver que la fuerza resultante con respecto al eje X va a ser igual a la suma de todas las fuerzas que se encuentren en el eje X. Al igual, la fuerza resultante en el eje Y va a ser igual a la suma de todas las fuerzas que se encuentren en el eje Y o eje Y. Para hallar la magnitud de la fuerza resultante, simplemente sacamos la raíz cuadrada de la sumatoria de la fuerza de la resultante con respecto al eje X al cuadrado más la fuerza de la fuerza resultante del eje Y al cuadrado. Esto nos va a dar la fuerza, la magnitud de la fuerza resultante. Y para hallar el ángulo teta del vector fuerza, tenemos al eje X, al eje Y. Aquí va a estar el vector F. Ya, aquí vamos a tener que esta es la fuerza. Aquí va a estar el ángulo teta. Nos pide, aquí vamos a hallar el ángulo teta. Y este ángulo teta simplemente se va a hallar, como sabemos que esta fuerza va a ser igual a F de X y más F de YJ. Esto se va a descomponer así. Entonces, para hallar el ángulo teta va a ser igual a tangente menos 1
de la división de la fuerza con respecto al eje Y entre la fuerza resultante con respecto al eje X. La división de estos dos, de la tangente de m a la menos 1, va a ser igual al ángulo teta. Ahora, el vector cartesiano tridimensional. En este caso, ya no vamos a tener el eje X y Y. Aquí vamos a tener ahora tres coordenadas. Aquí va a estar el eje X, el eje Y. Vamos a tener tres dimensiones ya en esta parte. Y aquí va a estar el eje Z. Por eso dice tridimensional. Y aquí se va a encontrar la fuerza F. ¿Ya? Ahí va a estar la fuerza F. En este caso, la fuerza F ya se va a dividir entre el eje X, Y y Z. Entonces sería la fuerza F de manera vectorial, F de X por el vector unitario Y más F de Y por el vector unitario J más F de Z por el vector unitario K. Su magnitud se va a determinar raíz cuadrada de la fuerza resultante de X al cuadrado más la fuerza resultante de Y al cuadrado más la fuerza resultante del eje Z al cuadrado. Y aquí vamos a sacar una fórmula conocida como cosenos directores. Y esta fórmula va a ser que coseno al cuadrado de alfa, pero en este caso, este alfa va a ser el ángulo que forma la fuerza con respecto al eje X al cuadrado más el coseno del ángulo beta. Este ángulo beta va a ser el ángulo que forma esta fuerza con respecto al eje Y elevado al cuadrado más el coseno del ángulo teta. El ángulo teta va a ser el ángulo que forma la fuerza con respecto al eje Z elevado al cuadrado, y esta suma nos va a dar igual a la unidad. Para hallar el vector unitario de la fuerza, simplemente dividimos el vector de la fuerza F entre la magnitud de la misma fuerza F. Ahora vamos a hablar sobre los vectores posición y fuerza. En este caso, el vector posición nos dice que se ubica en un punto en el espacio con relación a otro. Su formulación más fácil es determinar la distancia y dirección que debe recorrer desde la cola hasta la cabeza del vector. Aquí va a estar el eje del vector, aquí va a estar el vector posición, que va a iniciar desde el origen de coordenadas y va a terminar en el vértice de este cubo. Entonces, este vector posición se va a representar como X por el vector unitario Y más Y por el vector unitario J más Z por el vector unitario K, ya que se encuentra en tres dimensiones. Ahora, aquí vemos, nos dice, si la dirección de acción de una fuerza pasa a través de los puntos A y B, entonces la fuerza actúa en la misma dirección que el vector de posición R, que se define mediante el vector unitario. En este caso vamos a hallar el vector F, que vendría a ser la fuerza. Pero aquí vemos una cadena AB y esta cadena AB va a formar el vector posición. Entonces, para hallar para hallar su magnitud escalar de la fuerza F, vamos a multiplicar la magnitud de la fuerza F por el vector unitario. Por el vector unitario del vector posición. Por el vector unitario de R. En este caso sería la fuerza resultante por
la división del vector R entre la magnitud del vector posición, que vendría a ser R. Vamos a ver el resultante del sistema de fuerzas. En este caso vamos a ver el momento de la fuerza de manera escalar. Como sabemos, nos dice una fuerza produce un efecto rotatorio. En forma escalar, la magnitud del momento es el producto de la fuerza y el brazo de momento a la distancia perpendicular desde el punto. El momento con respecto al eje de coordenadas o al punto O va a ser igual a la fuerza por la distancia. La fuerza y la distancia tienen que ser perpendiculares. Acá van a formar un ángulo de 90 grados, siempre. Desde manera escalar. En este caso, vamos allá a su definición vectorial. En este caso va a ser el momento con respecto al punto O, va a ser igual al vector posición R, producto cruz, con el vector fuerza. Aquí vendría a ser la fuerza. ¿Ya? La vector posición y vector fuerza. Vamos a ver acá momento respecto a un eje. En este caso tenemos un gráfico, como ven acá. Vamos a ver aquí momento respecto al eje A. Este momento respecto al eje A va a ser igual a vector unitario del eje A por el momento. Aquí va a ser. Aquí es, como saben, este producto cruz que es vector unitario por F es igual a momento con respecto al origen, ¿ya? Entonces, este momento con respecto al origen simplemente se puede reemplazar por el vector posición, producto cruz y con la fuerza, ¿ya? Entonces sería el momento respecto al eje A vendría a ser al vector unitario del eje A multiplicado de manera escalar con el producto vectorial del vector posición con el vector fuerza. Esto nos va a dar el momento respecto al eje A. Aquí tenemos el gráfico. Este va a ser el vector posición R. Aquí está R. Esta. Por el vector F, que vendría a ser la fuerza. Esto se multiplica de manera vectorial, como tenemos acá. Aquí. Y esto, su resultado lo vamos a multiplicar por el vector unitario del eje A. En este caso, este es el eje A. Aquí está el eje A. El eje A. Entonces, debe ser el vector unitario. Aquí está el vector unitario del eje A. Y esto nos va a dar el momento con respecto al eje A. Momento par. Un par consta de dos fuerzas iguales pero opuestos que actúan separadas por una distancia perpendicular d. Los pares producen una rotación sin traslación. Para que ocurra un momento par, la va a producir todo esto dos fuerzas, pero que se encuentren en sentidos opuestos y que sean paralelas. Tienen que ser paralelas estas dos fuerzas. Y la distancia que va a haber entre estas dos fuerzas tienen que ser perpendiculares. ¿Ya? Siempre perpendiculares. Acá está la fórmula vectorial y la fórmula escalar. Ahora vamos a ver las cargas distribuidas coplanares o pórticos. Vamos a tener dos barras. Sobre estas vigas va a haber una fuerza distribuida que vendría a ser toda esta carga. Va a soportar. Esto se va a reemplazar por una carga puntual que vendría a ser F
R o la fuerza resultante. Para reemplazar esta carga distribuida por la carga puntual, que vendría a ser la fuerza resultante, vamos a aplicar esta fórmula que nos dice que la fuerza resultante vendría a ser la integral que va de 0 a L que vendría a ser la longitud que se encuentra en el eje X de esta carga. La integral del peso o de la carga, mejor dicho, que vendría a ser la carga con respecto al eje X. Aquí está, W de la carga, W por el diferencial de X. Hallando esto, vamos a conseguir la fuerza resultante. Y aquí sería la carga, la carga puntual. Para hallar la ubicación de la fuerza resultante, que vendría a ser este X, que se va a encontrar y nos va a decir la posición que se va a encontrar esta carga puntual. Aquí está el X. Vamos a aplicar esta fórmula, que vendría a ser integral de 0 a la longitud multiplicamos X por la carga diferencial de X entre la integral de 0 a L de la carga por el diferencial de X. Aquí vamos a ver sobre diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver acá que una grúa va a soportar esta carga, parece una carretilla. En aquí va a haber una tensión que va a dar hacia arriba, porque aquí nos dice, la tensión de un hilo cable va a ser representada con la letra T. Aquí está la letra T. Y va a ser dirigida en la dirección del hilo o cable. En este caso va a ir hacia arriba. Este va a ser el peso de esta carretilla. Este peso va a ser igual, como saben, a masa multiplicado por la gravedad. Ustedes la gravedad lo van a trabajar como 9,81. ¿Ya? 9,81. Aquí igual va a haber otra grúa que está cargando un peso. En este caso, el peso vendría a ser acá, en la parte de arriba, dirección hacia arriba. Y las tensiones vendrían a ser estas. Estas que encontramos acá. Y aquí está su DCL. Vamos a ver aquí equilibrio. Nos dice que para que un cuerpo esté en equilibrio, va a significar que no gira, pero puede trasladarse con velocidad constante o no se mueve, ¿ya? Para que ocurra esto, la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0. Por ejemplo, la fuerza F1 más F2 más F3 más F4 va a ser igual a 0. Y el momento 1 más el momento 2 lo igualamos a 0 también. El equilibrio de una partícula. Aquí está la partícula, acá tenemos el eje X, eje X, Y y Z. La fuerza 1, 2 y 3. Para esto vamos a igualar las fuerzas igual a 0. La sumatoria de fuerzas en el eje X tienen que ser igual a 0. La sumatoria de las fuerzas en el eje Y tienen que ser igual a 0. Y las fuerzas en el eje Z tienen que ser igual a 0. Todo esto tienen que igualarlo a 0 para que se pueda cumplir la ley de equilibrio. Ahora vamos a ver el equilibrio de un cuerpo rígido, para hallar las reacciones. Dice, antes de analizar el equilibrio de un cuerpo es necesario hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Siempre tienen que hacer su DCL para poder hallar las reacciones y todas las fuerzas que se encuentren en dicho cuerpo. En este caso, vamos a tener aquí un rodillo. Aquí está la barra.
este rodillo va a ser que tenga una reacción perpendicular al plano. Va a formar una reacción perpendicular al plano. Entonces aquí solo vamos a ver una reacción. Cuando es un pasador o bisagra lisa, en este caso podemos ver que esta bisagra va a poder girar. Va a poder girar para este lado y para este lado. Por lo tanto, va a haber momento. Pero sin embargo, vemos que no se va a poder mover de manera horizontal. No se va a poder mover horizontal ni de forma vertical. Como no se va a mover de manera horizontal ni vertical, quiere decir que estas reacciones que va a tener van a ser de manera horizontal y vertical. Ahora, en un soporte fijo, aquí esta barra no se va a poder mover de forma horizontal ni vertical, ni va a rotar. Así que sus reacciones, entre sus reacciones estaría un momento, una fuerza X y una fuerza en Y, porque esta barra no va a tener ningún movimiento. Ahora, vamos a ver unos cuantos gráficos, pero que se van a encontrar en 3 dimensiones, ¿no? Aquí dice que en 3 dimensiones a menudo es conveniente usar un análisis vectorial cartesiano al aplicar las ecuaciones de equilibrio. En este caso vamos a tener un rodillo. Aquí va a estar un eje X. Hacia arriba va a estar el eje Y. Y de esta manera va a estar el eje Z. Como podemos ver, este rodillo va a tener una reacción nada más, que va a ser de manera vertical. Ya solo va a tener una reacción de manera vertical, que va a estar aquí. Aquí. En la rótula esférica vamos a ver que sí va a tener sus reacciones en los 3 ejes, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, pero solo van a ser fuerzas. En cambio, en el soporte fijo nos damos cuenta que es como el empotrado que vimos de 2 dimensiones, pero en este caso va a tener en el eje Z también. Va a haber momento en el eje X, momento en el eje Y, momento en el eje Z. Su reacción también va a estar en la fuerza X, en la fuerza en Y y en la fuerza en Z. Para que esto esté en equilibrio, no se olviden de siempre igualar la sumatoria de todas las fuerzas igual a 0 y la sumatoria de todos los momentos igual a 0. Como aquí vemos la sumatoria de las fuerzas en el eje X igual a 0, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y igual a 0, las sumatorias de las fuerzas en el eje Z igual a 0. Lo mismo hacemos con los momentos, la sumatoria del momento con respecto a X igual a 0, y las sumatorias del momento con respecto a Y igual a 0, y las sumatorias del momento con respecto a Z igual a 0. Aquí pusimos 2 gráficos. Vamos a hablar sobre barras que son estáticamente indeterminadas y barras que son estáticamente determinadas. ¿Cuándo se dice que es estáticamente determinada, indeterminada, y cuándo se dice que es estáticamente determinada? Vamos a ver primero cuando es estáticamente indeterminada. Aquí vamos a ver que la barra va a tener una reacción de manera vertical. Aquí hay otra reacción vertical. Y aquí, como es empotramiento, va a tener 3 reacciones. ¿No? Ya hemos visto 3 reacciones, incluido el momento. Está incluido entre ellas.
aquí vamos a ver cuántas incógnitas tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas. 5 fuerzas que no sabemos. Hay 5 fuerzas que no sabemos. Y sin embargo, ¿cuántos datos tenemos que sí sabemos? Tenemos solo 1 y 2. 2 fuerzas que sí sabemos. Entonces, en este caso, la cantidad de incógnitas va a ser mayor a la cantidad de fuerzas que conocemos. En este caso, vamos a decir que es estáticamente indeterminada. Ahora, ¿cuándo es estáticamente determinada? En esta barra tenemos una reacción de forma vertical. Acá hay otra reacción de manera vertical. En este caso, tenemos 1 y 2. Tenemos 2 datos o 2 incógnitas que vamos a conocer o que vamos a hallar. ¿Y cuántos datos o fuerzas que conocemos tenemos en esta barra? Tenemos 1, 2 y 3. Tenemos 3 fuerzas conocidas. En este caso vemos que la cantidad de fuerzas conocidas es mayor a la cantidad de incógnitas. En este caso se dice que es estáticamente determinada porque podemos hallar estas incógnitas, estas fuerzas que no conocemos. Bueno, chicos, eso fue todo. Vamos a poner unos cuantos ejercicios para que practiquen. No se olviden de ver los solucionarios que ponemos de los exámenes. Practiquen, busquen más ejercicios y resuelvan por su cuenta, chicos. Sí, sigan practicando, averigüen más. Y no se olviden de seguirnos en la próxima clase. Gracias.